Este tercer domingo de la Cuaresma, o conocido como el Domingo Gaudete, es la oportunidad para reflexionar sobre la celebración de la Cuaresma, los 40 días de preparación para la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La celebración eucarística dominical es presidida desde el Oratorio San Pedro Apóstol del Seminario Mayor Diocesano de los 12 Apóstoles de la Diócesis de Buga, celebración presidida por el presbítero Óscar Eduardo Hurtado Moreno. Sean todos cordialmente bienvenidos. Edifica la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión y, a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en medio de ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse.
Nos ubicamos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Para la liturgia de esta palabra, quiero que resaltemos una idea y una imagen. La idea sobre la alianza y la imagen del templo. Escuchamos en la primera lectura un segmento del libro del Éxodo, capítulo 20, que nos habla del decálogo, Dios que hace alianza con su pueblo. Y esa alianza que Dios hace con su pueblo es signo de la libertad del pueblo de Israel. Dios hace alianza con un pueblo libre que ha sacado de la esclavitud. Y así entendemos que la ley de Dios no está para oprimir al hombre. Antes, por el contrario, como está diciendo el salmista, que la ley del Señor es descanso del alma, instruye al ignorante, es recta, pura, está para favorecer al hombre. Y esa alianza que Dios entabla con su pueblo tiene dos características fundamentales. La primera, esa relación del hombre con Dios, el respeto a Dios, donde Dios le está pidiendo fidelidad a su pueblo. La fe nos ayuda a respetar a Dios, o sea, a confiar en Él y a poner solo en Él nuestra confianza. Y la otra característica tiene que ver con el respeto a la persona, la dignidad del ser humano. Esos no son para oprimir, sino por el contrario, para que haya armonía entre Dios y el hombre y entre los hombres. Esa es la razón de ser del decálogo. Luego entonces, cuando el hombre obedece a Dios, permanece en armonía con su Dios y con su prójimo. La figura del templo. Jesús, según el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25, sube a Jerusalén, la preparación de la Pascua, y está en el templo. ¿Qué indica el templo? El templo indica la presencia de Dios, Dios que se hace allí presente, pero también indica que es un lugar de oración. Se entiende así porque Jesús entonces expulsa a estas personas. O sea, la fe no es para mercadear, la fe es para acercarse a Dios, para honrar a Dios. Pero él dice algo allí muy importante y que es central en el marco de esta preparación para la Pascua. Las autoridades judías le preguntan que qué autoridad tiene él para hacer eso, y él dice que destruyan ese templo y él en 3 días lo levantará. Y allí se entiende entonces que Jesús es el nuevo y el verdadero templo de Dios, o sea, su cuerpo, o sea, la presencia real de Dios. El Verbo se ha hecho carne y acampó entre nosotros. Dios que se hace uno como nosotros, la sacralidad del cuerpo. Luego entonces Jesús es el lugar de encuentro por excelencia entre Dios y el hombre. ¿Y eso qué indica para nosotros? Pues si Jesús es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre, es el verdadero templo, quiere decir que nuestra manera de rendirle culto a Dios, de adorar a Dios, cambia. Es lo que le va a decir también a la samaritana. Llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. O sea, adoramos a Dios con nuestra vida. Y el culto que le rendimos a Él debe ser un culto sincero, o sea, que brota del corazón, de un corazón contrito y humillado, para que el rito que nosotros celebramos en el templo como misterio de fe sea agradable a Dios y pueda tener consecuencias en nuestro diario vivir, para que nuestra vida sea una constante alabanza a Dios, rendirle culto a Dios, que empieza por acoger esos mandatos que Él nos confió ya en la antigua ley por medio de Moisés. Que el Señor nos ayude a perseverar en este camino de Cuaresma, de preparación hacia la Pascua, entendiendo que somos templos del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús
es la presencia del Dios vivo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y unidos a Él, los ramos en espíritu y en verdad. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pidamos al Señor la gracia de cumplir sus mandamientos para que podamos ser fieles al pacto de la alianza que el Señor nos ha propuesto. Como hijos de un mismo Padre, nos unimos diciendo: Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos nuestros templos sean casas de oración, de respeto y alabanza a Dios y nunca sean lugares profanados. Que tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Por quienes viven enfermos física y espiritualmente, para que el Señor Jesús los ilumine, los alivie y les dé serenidad y confianza. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Por todos nosotros, para que cumplamos los mandamientos de Dios como medio para vivir bien nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Por los aquí presentes, para que sepamos respetar a nuestro prójimo, y a nosotros mismos, pues somos templos donde habita Dios. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. En silencio cada uno confíele su petición al Señor, con mucha fe y esperanza. Oh Padre, acoge nuestras súplicas y refuerza nuestra voluntad para que al observar ejemplarmente tus leyes podamos contribuir a la construcción de un mundo más justo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor, no me rechaces. Quiero verme libre hoy de todo lo que me impide amarte. Solo a ti, Señor Jesús, Dios de mi amor, eres todo amor por mi Señor, que yo sea también todo amor para ti, todo amor para ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación, para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra llenan tu amor. El cielo y la tierra llenan tu amor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de mí, Ten piedad de mí, oh Cordero, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Deseo morir a todo lo que no es Jesús y anhelo amarlo por siempre y sin limitación. Deseo morir a todo lo que no es Jesús Cuerpo de Cristo. y anhelo amarlo por siempre y sin Cuerpo de Cristo. limitación. Y es tanto el deseo que desearía Cuerpo de Cristo. que mi espíritu se convirtiera en anhelo. Cuerpo de Cristo. Si fuera posible, mi alma en deseo. Cuerpo de Cristo. En suspiro y mi vida en ansia por él. Y mi vida en ansia por él. Y es tanto el deseo que desearía que mi espíritu se convirtiera en anhelo. Si fuera posible, mi alma en deseo, mi corazón en suspiro, mi vida en ansia por él. Y mi vida en ansia por él. Y mi vida en ansia por él. Oremos. Alimentado ya en la tierra con el pan del cielo,
prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Un feliz domingo y una feliz semana en el Señor para todos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Madre pastorcito, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en